Ahí estamos. Ya, clase número 3, entonces, estamos revisando los evangelios, vamos caminando por los evangelios sinópticos. Dijimos que en la escuela vamos a ir mirando los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, que Juan lo íbamos a dejar para una ocasión especial para estudiarlo solito, ya porque tiene muchas otras cosas que hay que dedicarles toda la atención. ¿Ya? Los tres sinópticos sí se pueden abordar de una vez, ya porque las diferencias son bien poquitas entre ellos. Y hoy día vamos a mirar el bautismo de Jesús. Ya la idea es que podamos mirar en los tres evangelios, vamos a hacer la comparación en primer lugar de los tres textos para ver las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro. Y vamos a rescatar del bautismo de Jesús dos principios muy importantes que yo quiero que se graben en nuestro corazón porque creo que son fundamentales y muy valiosos. Ya, lamentablemente, también, a pesar de que ser muy valiosos, digamos, son pocos los que captan bien, en esencia, lo que vamos a conversar esta tarde. Ya yo creo que la fe, el Señor la dejó para todos, sin embargo, la fe de Cristo, esa fe que está enraizada en la Escritura, es escasa en este mundo. Ya, y el propio Señor Jesús dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y él se refería a esta fe, a la fe que hay, que nace desde la palabra de Cristo. ¿Ya? Y es una fe, eh, primero en un Dios que desciende, en un Dios que viene a este mundo y que viene no solo para estar con nosotros, sino que viene para estar en nosotros. El bautismo de Jesús nos muestra a un Dios que viene a este mundo, que baja desde el cielo, que desciende. El Antiguo Testamento es un anhelo ya de ver a Dios descender, y aquí en el bautismo de Jesús tenemos el cumplimiento de ese anhelo que los profetas tuvieron de ver a Dios descender. Y lo más maravilloso es que no descendió para estar junto a nosotros, ¿ya? O para venir solo a acompañarnos, sino para venir a nuestro interior, ¿ya? Y eso lo vamos a revisar ahí como primer principio que vamos a sacar del bautismo de Jesús. Y el segundo es el concepto de justicia. ¿Ya? Hay una explicación que da Mateo para justificar el bautismo de Jesús, que dice, deja porque es necesario, le dice que Jesús, que cumplamos toda justicia. ¿Ya? Eso es muy poco entendido, pero muy importante. Así que yo creo que a eso le vamos a dedicar un tiempito para que podamos mirar bien qué significan esas palabras de Jesús, qué implican esas palabras de Jesús, eh, qué significa la justicia en el Nuevo Testamento, qué significó en el Antiguo, qué significa en el Nuevo y qué implica para nosotros hoy eso, o sea, qué cosas prácticas tiene para nosotros el hecho de la justicia de Dios, ya no solo el concepto, sino el poder vivir la justicia de Dios. Así que vamos a comenzar con esto. Estamos en la clase número 3 y vamos a comenzar solo comparando los textos, ya es decir, haciendo una comparación de Mateo, Marcos y Lucas. El relato del bautismo es bien corto. Vamos a iniciar comparando los textos. Aquí están los tres. El primero, el de la izquierda, está la versión de Mateo. Al centro, en rojo, está la versión de Marcos. Y a la derecha, en azul, está el texto de Lucas. Ya, si ven, así echándole una miradita rápida, notamos que Mateo tiene más contenido que Marcos y que Lucas. Ya, de hecho, Mateo es quien se hace cargo eh, de hacer hablar a Jesús con Juan el Bautista. Ya, es el único que muestra el diálogo que hay entre Jesús y Juan el Bautista. Y eso es lo particular que tiene Mateo, ya lo valioso que tiene Mateo. Leamos el texto de Mateo, ya lo tenemos ahí, lo podemos ver ahí a la izquierda de nuestra pantalla. A ver, mi hermana Katy, si está por ahí, me puede ayudar con la lectura. Ya. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.
Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ya, ese es el texto de Mateo, ya que está en Mateo 3, del 13 al 17. Le damos una introducción muy simple, ¿verdad? Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Ya recordemos, en el mapa de Jesús tenemos a Judea en la parte sur, ya ahí en Judea estaba Jerusalén, la capital. Al norte tenemos Samaria y más al norte tenemos a Galilea. En Galilea está Nazaret, está Capernaum, y Juan bautizaba a la altura de Judea, al sur, pero en el río Jordán, ya al lado del río Jordán. Entonces Jesús vivía en Nazaret, en Galilea, en el norte, y tenía que hacer un buen recorrido para ir a Juan en el Jordán. Los judíos cuando iban de Galilea a Judea, o cuando iban de Nazaret a Jerusalén, por ejemplo, se iban por el río Jordán, ya daban la vuelta y se iban por el río Jordán y viajaban hasta Jerusalén. No se iban derecho porque no les gustaba pasar por Samaria. Samaria estaba al medio, está al medio, digamos, de Galilea y de Judea. Y Juan, en capítulo 4 de Juan, Jesús viene con sus discípulos y viaja por el medio. Viaja no por donde la ruta normal, sino que viaja por el medio y ahí se encuentra con la mujer samaritana, en Juan 4. ¿Ya? Pero ahora Jesús hace el recorrido normal para ir al Jordán, digamos a la altura de Judea, donde está Juan el Bautista bautizando. Ya dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Ya, esa es la introducción. Luego de la introducción dice, y Juan se le oponía. Este es el único evangelio que nos muestra esto. Ya Mateo nos muestra que hay un conflicto. Juan no quería bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Es decir, Juan el Bautista reconocía que Jesús era mayor que él, era superior a él. Entonces bautizarlo era como tomar cierta autoridad sobre Jesús y Juan no quería hacer esto. ¿Ya? Sin embargo, Jesús le responde estas palabras que nos vamos a centrar hoy a esclarecerlas, digamos, porque es un texto que puede ser oscuro para muchos. Dice, le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. La palabra cumplir es la palabra griega pleroma, que significa completar, llenar absolutamente. ¿Ya? Cumplir la justicia, cumplir toda justicia. Y entonces Juan, no sé si habrá entendido a cabalidad qué significaba eso, pero dice, le dejó, o sea, le permitió acercarse y Juan lo bautizó. Y luego viene esta narración donde aparecen dos elementos sobrenaturales. Ya primero, la visión de una paloma y una voz que viene del cielo. Ya aquí en la versión de Mateo, si ponemos atención, dice, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos. Y dice, y vio al Espíritu. Ya, esto es importante porque en la versión de Mateo es como da la impresión de que Jesús es quien tiene esta visión. Ya no está claro que sea para todos. Ya, pero dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. E inmediatamente dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es decir, en la versión de Mateo parece como que la visión es solo de Jesús y la voz es para todos, porque dice, este es mi Hijo amado, o sea, habla en tercera persona, como que le estuviera hablando a las demás personas que estaban ahí. Ya, esa es la versión de Mateo. Ya, los tres evangelios tienen estas dos cosas sobrenaturales, la visión de la paloma y la voz. Ya, ahí vamos a ver las diferencias que hay entre uno y otro. Ya, ese es el texto de Mateo. Vamos al de Marcos. El Marcos es el más cortito, igual que el de Lucas, porque no incluyen la conversación entre Jesús y Juan. ¿Ya? No sé quién más tiene Biblia ahí a la mano.
que me pueda ayudar con Marcos 1 del 9 al 11. No sé, ¿alguien más que tiene Biblia por ahí? A ver, mi hermano Juan, si tiene Biblia. Ángelo está ahí también. Ya, mi hermano Juan. Marcos 1 del 9 al 11. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en mí tengo complacencia. Amén. Ahí está el texto de Marcos, ¿verdad? Más cortito, no está el diálogo de Juan con Jesús. Y la introducción es lo mismo, dice que vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse nuevamente Jesús, quien ve abrirse los cielos. Ya no es algo que ven todos, sino que dice, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Verdad? La diferencia con Mateo es que está en primera persona la voz. La voz no dice, este es mi Hijo amado, sino que dice, tú eres mi Hijo amado. Es como directo sobre Jesús. Ya, esa es la pequeña diferencia que hay entre Marcos y Lucas entre Mateo y Marcos en este aspecto con respecto a la voz. Ya en Juan, aunque no estamos metidos con Juan, igual lo vamos a nombrar, Juan no relata el bautismo de Jesús, pero sí cuando Jesús va a Juan el Bautista y Juan el Bautista da testimonio de él. Ya el Evangelio de Juan no dice que fue bautizado, pero sí dice que Juan le ve y dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego dice que él vio la paloma que descendía sobre él. Es decir, los sinópticos no nos dicen, pero Juan también contempló esta señal, digamos, esta visión del Espíritu Santo descendiendo sobre Jesús, según la narración de Juan. Ya, a ver, Ángelo, si nos ayudas con Lucas, el último, Lucas 3, del 21 al 22. Ya. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Llorando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya. El texto de Lucas es muy parecido al de Marcos, ya aunque hay algunos aspectos bien particulares. Por ejemplo, el hecho de dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba. Ya Lucas es muy bueno también para usar este lenguaje figurado, ya hace uso Lucas de la exageración para hablar que son muchos los que venían. Ya ocupa la expresión todo el pueblo se bautizaba. Cuando todo el pueblo, obviamente sabemos que no es todo, no son todos, ¿verdad? Pero Lucas usa mucho de estos elementos retóricos para dar énfasis, ¿verdad? A ciertas expresiones. Entonces, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Es decir, lo que está diciendo Lucas, Jesús fue contado junto a todo el pueblo o Jesús quiso involucrarse, hizo lo que estaban haciendo todos, ¿verdad? Si todos venían a Juan para ser bautizados por él y reconocían sus pecados, entonces Jesús también hizo lo mismo. Ya nos está diciendo que Jesús no hizo como la diferencia con todos, sino que se incluyó ya en esos todos. Y otra expresión particular de Lucas es la oración. Dice, y orando el cielo se abrió. Es el único que introduce en este pasaje la oración y vamos a ver que es una característica en Lucas. Lucas siempre nos muestra a Jesús orando. Ya cuando se escogen los 12 apóstoles, también el Evangelio de Lucas es el único que dice que pasó la noche orando a Dios. Ya es el que nos dice que Jesús se levantaba de madrugada e iba a orar, y los discípulos se levantaban y no sabían dónde estaba. Entonces, en el Evangelio de Lucas, continuamente vemos a Jesús orando y haciendo dependiente de Dios. Es una característica muy linda, una beta que hay en todo el Evangelio de Lucas, muestra a Jesús como el que depende del Padre. La oración es señal de dependencia. Cuando se ora,
estamos nosotros implícitamente diciendo que no tenemos el control nosotros, le cedemos el control a otro. ¿Ya? Y en eso, ya Lucas es el que nos muestra la oración de Jesús. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, ¿ya? Fíjense, aquí no dice que Jesús vio al Espíritu como paloma, sino que dice solo descendió el Espíritu Santo sobre él como que fuera un evento público. Ya, esta es también una diferencia con los dos anteriores. Y la voz del cielo que decía, ya coincide con Marcos, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ya, esos son los tres textos que tenemos del bautismo de Jesús. Ya, las dos cosas que vamos a destacar, la primera está explícitamente, o digamos más fuerte, vista aquí en Marcos. Porque aquí en Marcos, lamentablemente aquí en la traducción a español no se nota, pero sí en el original, Marcos usa otra palabra para abrirse. Ya esta cuando dice abrirse los cielos, aquí en esta versión Reina Valera, ya la versión Reina Valera en los tres dice abrir el cielo. Dice, he aquí los cielos le fueron abiertos, dice Mateo. Marcos dice, vio abrirse los cielos. Y Lucas dice, el cielo se abrió. Sin embargo, en Marcos se usa una palabra distinta que significa rasgar. ¿Ya? En Mateo y en Lucas se usa la palabra normal para abrir, ya como abrir una puerta. Pero en Marcos se usa una palabra especial que significa romper, ya rasgar. Y es una palabra muy fuerte, muy violenta. Y es la misma palabra que se usa más adelante cuando Jesús muere y se rasga el velo del templo. ¿Ya? Y esta palabra nos evoca una acción mucho más violenta de Dios, como que rompe el cielo para descender. ¿Ya? Y esta digamos, palabra como que busca impactar al lector y porque tiene también, es el cumplimiento de una profecía. Ya vamos a verlo a continuación en este primer punto que vamos a destacar. El cielo se rasga, en el bautismo el cielo se abre. Ya esto coincide en los evangelios y coincide también con el evangelio de Juan. Ya en el evangelio de Juan, no sé si ustedes se recuerdan, pero Jesús les dice, desde ahora verán el cielo abierto y a ángeles que descienden, que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Ya desde ahora verán el cielo abierto. Y aquí en los tres sinópticos nos muestran que cuando Jesús es bautizado, el cielo se abre. Ya el cielo se abre. Esto encontramos un eco en el Antiguo Testamento en el libro de Isaías. Ya Isaías 63. Si nos vamos ahí, el capítulo 63 de Isaías es hermoso. Ya lo voy a abrir yo también aquí. El capítulo 63 de Isaías está rememorando al Dios del pasado. Ya Isaías vive el tiempo donde Israel es atacado por los enemigos, donde Israel está a punto de ir a la deportación. En el reino de Judá es donde profetiza Isaías. Y él está recordando a los grandes hechos de Dios en el pasado. Y dice en el 63:11, dice, pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? Es un recordatorio, ¿verdad?, de Moisés que subió desde el mar con su rebaño. Entonces, fíjense, Isaías está expresando esto, poniendo esto en palabras de Dios. Dice que Dios es el que se acuerda de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, y dice, ¿dónde está el que hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? Subir del mar. Ya el apóstol Pablo también nos va a decir que el bautismo es semejante a la entrada del Mar Rojo y a la salida del Mar Rojo. Cuando el pueblo entra en el mar, ya que se abre, es una figura, un símbolo del bautismo. Ellos están entrando en el mar y saliendo del mar siendo liberados al otro lado.
¿ya? Ese paso por el mar los libera de sus enemigos, los vuelve digamos, un nuevo pueblo que ahora es libre. ¿Ya? Esa liberación representada por el paso del mar es una figura del bautismo. Y ahora, de verdad, que Jesús sube del mar, Jesús sube del agua, entonces cumple la justicia en los pecadores, lo vamos a ver más adelante, y, y dice, les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño, donde el que puso en medio de él su Santo Espíritu. También hace alusión al Espíritu, que son los dos elementos que hay en el bautismo de Jesús. Ya desciende el Espíritu Santo como paloma cuando él sube del agua. Jesús sube del agua y el Espíritu desciende, rompiendo el cielo. Sigue con la lamentación Isaías todo el capítulo 63 y en el 64:1 es donde hace esta expresión que es muy fuerte, ya es como que le saliera del alma a Isaías y dice, oh, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Ya, ojalá rasgaras los cielos y descendieras. Es una invocación a Dios, le está diciendo, Señor, desciende. ¿Ya? ¿Cuánto necesitamos que desciendas? ¿Cuánto necesitamos que vengas? ¿Ya? Es el Dios viniendo a ellos. Si Dios viene, entonces todo se soluciona. ¿Ya? O si rasgaran los cielos y descendieras. Esa misma palabra, rasgar los cielos, la está usando Marcos, diciendo que cuando Jesús sube del agua, el cielo se rasga y el Espíritu Santo desciende. Y desciende, cuando desciende el Espíritu Santo, desciende Dios y descienden sobre Cristo. Es decir, es mostrar a Cristo como el Dios que vino, como el Dios que descendió, como el Dios que está aquí. Ya es Dios quien viene y quien desciende en Cristo por el Espíritu Santo. Ya, y Cristo anduvo por 3 años en su ministerio público, luego fue muerto, resucita al tercer día, es alzado al cielo, y a los 10 días después de que es alzado viene otro evento que es Pentecostés, donde el Espíritu Santo no desciende sobre una persona, sino sobre todos los seguidores de Jesús, los que estaban esperando en el aposento alto. Ya ahí se cumple completamente esa profecía, ya es Dios descendiendo ahora al ser humano, descendiendo a los creyentes en Cristo. Ya es Dios viniendo, pero Dios no viene para ser adorado a un lugar, sino que Dios viene a la iglesia. ¿Ya? Por eso pongo aquí más cerca de lo que imaginamos. ¿Ya? Esto está más cerca de lo que pensamos. ¿Ya? A veces nosotros pensamos que Dios está lejos, Dios está mucho más cerca de lo que imaginamos. Y a veces cuando decimos eso, la gente se hace esta misma pregunta que se hizo Judas, el discípulo de Jesús, no el Iscariote, dice ahí, ¿verdad? Fíjense en la pregunta. ¿Ya? Es súper importante porque esta misma pregunta la hacen muchos también muchas personas, ya que a veces escuchan hablar a los creyentes, ya la forma que tienen de hablar, y fíjense lo que le responde Jesús, ¿ya? Esto es Juan 14, 22 y 23, ¿ya? A ver si alguien puede ayudarme ahí. Mía no ha leído hoy día, a ver, ¿me puede ayudar? Y ya. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifiestas a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ya, fíjense, Jesús les dijo a los discípulos cuando les está hablando del Espíritu Santo, ya, los capítulos para entender al Espíritu Santo son 3, ya, es Juan 14, 15 y 16. Ya son esos 3 capítulos. Si entendemos lo que dice de esos 3 capítulos del Espíritu Santo, sabemos, ya tenemos la base, ya entendemos básicamente qué es el Espíritu Santo. Ya esos son 3 capítulos solamente donde Jesús presenta al Espíritu Santo, ¿ya? Y les dice que cuando les habla de la venida del Espíritu Santo y dice, yo voy a venir a ustedes, pero Judas no entiende cómo Jesús se va a mostrar a ellos y no al resto de las personas, ¿verdad? Le dice, ¿cómo te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? ¿Verdad? Es decir,
Es como que vas a venir y te vamos a ver nosotros nomás, no te van a ver los otros, vas a ser invisible a los ojos de los demás, pero nosotros te podemos ver. Es como extraño, le parece extraño a Judas, y por eso Judas hace esta pregunta. Ya, ¿cómo es posible que te manifiestes a nosotros, o sea, que te muestres a nosotros, pero no al mundo? ¿Ya? Y Jesús le responde de esta manera y le dice, el que me ama va a guardar mi palabra, y el que guarde mi palabra, el Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ya? Es decir, vendremos. Fíjense la expresión que usa Jesús. Él dice, vendremos con mi Padre. ¿Ya? Habla de la venida del Espíritu Santo, diciendo, vendremos con mi Padre a hacer morada en aquel que guardó la palabra. ¿Ya? Aquel que atesoró la palabra, que creyó en el mensaje del Evangelio, dice, mi Padre lo amará. ¿Ya? El amor de Dios está sobre los que creen en la palabra de Jesús. ¿Ya? Y por eso la palabra de Jesús tiene que ser predicada a todo el mundo. Ya, la palabra de Jesús es nuestro mayor valor, y aquel que pone la fe en esa palabra, el Padre lo ama, y Jesús dice, y vendremos y haremos morada con él. Es decir, vendremos a vivir con él. Y cuando habla de vivir no se refiere a nuestra casa hecha de ladrillos, se refiere a nuestro cuerpo. Ya, él viene a nosotros íntimamente, ya a ese refugio que él dejó en el corazón, y viene a vivir. Y cuando viene el Espíritu Santo, es Cristo que viene. Por eso no es una herejía decir Dios habita en mi corazón, ¿ya? O decir Cristo habita en mi corazón, porque Él dijo del Espíritu Santo, vendremos y haremos morada con Él. Obviamente entendemos que hay tres personas, ¿verdad? Que Cristo físicamente resucitado está a la diestra del Padre, y Él envió al Espíritu Santo, envió al Paracleto, y el Paracleto vino y hizo morada con nosotros. ¿Ya? Entonces, el bautismo de Cristo está mostrando esta verdad. Es un Dios que desciende, un Dios que vino para que nosotros pudiéramos también recibirlo, ya en nuestro corazón. Jesús vino a un mundo pecador, el mundo no le recibió, dice el Evangelio de Juan, pero aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces Cristo vino y moró con el Padre en ellos. ¿Ya? Es el cielo que se rasga y es Dios que desciende. Así que Dios vino, ya en eso nos alegramos y nos gozamos. ¿Ya? No tenemos que ir hacia Él porque Él ya vino. ¿Ya? Y vino y está lo más cerca que nosotros podamos imaginar. ¿Ya? Cuando no comprendemos bien esto, quiero un poco hablar de las implicaciones de desatender esta verdad. Cuando no entendemos bien esto, pensamos que podemos estar lejos de Dios. Ya pensamos que Dios puede alejarse en algún momento de nosotros, y lo expresamos de esa manera. Y muchas veces los creyentes dicen, estoy alejado de Dios. Ya, cuando en realidad lo que sucede es que han desviado su atención, ya han mirado hacia otro lugar, han desatendido la verdad de Cristo, y por tanto ya no lo sienten, ¿verdad? Generalmente nos expresamos en el sentir, ¿verdad? Y es verdad, cuando desatendemos la verdad, obviamente atendemos solo a las cosas de este mundo, a los problemas de este mundo, a las situaciones que ocurren, vamos a entrar en desesperación, ya vamos a entrar en conflicto, vamos a entrar en problemas, vamos a tener temor del futuro. Desatendiendo la verdad, vamos a sufrir mucho. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se nos va a olvidar que Dios habita en nosotros. Se nos va a olvidar lo que significa que Dios haya hecho morada en nosotros. Se nos va a diluir la seguridad que eso significa. ¿Ya? Porque que Dios habite con nosotros es una seguridad tremenda, ¿verdad? Es mucho mejor que tener cualquier guardaespaldas. Dios en nosotros, ¿verdad? Significa que estamos asegurados, que estamos bajo su mano, que nada malo nos puede acontecer. Y es lo que dice Pablo en Romanos 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está en ellos. Dios permanece en ellos. Y aún la muerte es bendición. Es lo que está diciendo Pablo. Pero obviamente, si desatendemos la verdad, obviamente el sentir también va a menguar. Y por eso siempre la Escritura está diciéndonos, pone atención a la verdad, ¿verdad? Hebreos dice, es necesario que pongamos más atención a las cosas que hemos oído, no sea que deslicemos. Es decir, hay que poner atención a la palabra, hay que poner atención a la verdad. Ya esto que estamos haciendo ahora, reunidos, aunque sea aquí por Zoom,
nos ayuda a recordar la verdad, ¿verdad? Y cuando la recordamos, nuevamente viene ese sentir de seguridad, ese sentir de decir, gracias Señor que estás conmigo. Y cuando viene eso, los problemas se hacen pequeñitos, ya se nos hacen chiquititos los problemas en comparación con lo que tenemos en nuestro corazón. Ya, segundo punto que quiero enfatizar, esta expresión de Jesús en Mateo, cumplamos toda justicia, cumplamos toda justicia. Y para eso me voy a dar una vuelta, ya no muy larga, pero una vuelta por, primero, por el Antiguo Testamento, por Deuteronomio y Génesis. Vamos a ver qué es la justicia de la ley, ¿ya? La justicia como se entendía en el Antiguo Testamento. Y esto es importante, muy importante, porque algunos creyentes todavía la entienden así. Y es una gran tragedia entenderla así. Deuteronomio 6:25. A ver, Ángelo, si nos puedes ayudar con esa lectura. Deuteronomio 6:25. Esto es cómo se entiende la justicia en el Antiguo Testamento. Dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él ¿Ya? nos ha mandado. ¿Verdad? Esa es el concepto de justicia que se tiene en todo el Antiguo Testamento. Es la justicia por la ley. Fíjense lo que dice Moisés. Y tendremos justicia, es decir, hay una esperanza de tener justicia, un anhelo, un deseo de ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y para estar con Dios se tiene que ser justo. ¿Verdad? Desde Adán se entiende en la Escritura que al cielo van los justos, que el cielo es un lugar para los justos. Entonces Moisés les está diciendo al pueblo, tendremos justicia. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos los mandamientos delante de Jehová nuestro Dios como Él nos ha mandado. Es decir, cumplir los mandamientos de Dios era el camino para obtener justicia. O sea, cumplir lo que Dios ha mandado, ¿verdad? Eso es el camino que hay en todo el Antiguo Testamento. Sin embargo, Dios nunca les dice que ellos han sido justos. Israel siempre fue un pueblo injusto. Ya nunca pudo lograr este estándar de justicia. Y en ninguna parte Dios les dice, mira, esto se lo ganaron porque se portaron bien, ¿verdad? O esto se lo han ganado porque obedecieron mis mandamientos, sino que al contrario, incluso en el mayor esplendor de Israel, cuando ellos entran a tomar posesión de la tierra prometida, fíjense lo que Dios les dice. Ya, esto es como para desanimarlos a los israelitas terriblemente. A ver, mi hermana Katy, si nos puede ayudar con eso. Deuteronomio 9:5, fíjense lo que les dice. Esta es la victoria que tienen ellos. Ya. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones, Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. Y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Fíjense lo que les dice, ¿verdad? Israel está en su mayor victoria, van a tomar la tierra prometida, van a tomar posesión de la promesa que tienen, y Dios les dice, mira, no creas que por tu justicia lo están logrando, ¿ya? No es por tu justicia, es decir, todavía no alcanzas la justicia, todavía no tienes justicia. No por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra, sino ¿por qué? Porque los otros son más malos. O sea, no porque seas bueno te voy a dar esto, sino porque los otros son mucho más malos que tú, y además, ¿por qué? Para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y esto es muy importante, porque siempre a Israel les dice, las bendiciones son por causa de Abraham. Las bendiciones son por Abraham. Si te bendigo es por causa de Abraham, no por tu justicia, sino por Abraham. ¿Y qué tiene de extraño Abraham? ¿Acaso Abraham en verdad fue justo? ¿Acaso Abraham sí recibió justicia? Y sí, la Biblia nos dice que Abraham sí recibió justicia, pero no por este camino. Abraham es antes de Moisés y Abraham recibe justicia antes de la ley y no la recibe por poner por obra los mandamientos de la ley, la recibe por creer.
Y eso lo muestra Génesis 15:6, y es el punto principal de la defensa del apóstol Pablo, del concepto paulino de la justicia de Dios. Dice la Escritura, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Ese texto, Génesis 15:6, es clave porque es la base del Evangelio. Ya, en Génesis 15:6 tenemos la base de todo el Evangelio. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham sí fue justo. Abraham fue considerado justo ante Dios, pero no por cumplir la ley. Es más, ni siquiera había ley en ese tiempo, sino porque Dios le dijo algo imposible y Abraham creyó. Fue en el momento, si ustedes leen el contexto de Génesis 15, es cuando saca a Abraham afuera y le muestra las estrellas del cielo y le dice, así será tu descendencia. Y dice, y Abraham creyó. Y Abraham creyó siendo un anciano, su esposa también una anciana y siendo los dos estériles. Es decir, Abraham creyó que Dios podía hacer lo imposible. Y cuando lo cree, dice, esa fe le fue contada por justicia. Esa fe se le atribuyó como justicia. Dios lo consideró justo por esa fe que él tuvo. Y todas las bendiciones que Israel recibió, las recibió por causa del justo Abraham. No las recibió por su propia justicia. Entonces la ley no hizo justo a nadie. Eso es el punto de Pablo. La ley era el camino para obtener justicia, pero ninguno pudo obtenerla. Las bendiciones de Israel no fueron por la justicia de Israel, fueron por la justicia de Abraham. Eso es lo que está diciendo Deuteronomio 9:5. Israel tomó posesión de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Abraham fue justo. Y ellos están recibiendo las bendiciones de Abraham. Le dice, no por tu justicia, sino para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ya por Abraham. ¿Ya? Incluso el día de hoy, ¿verdad? Algunos idolatran a Israel y dicen, oye, mira, los judíos son aquí, son allá. Y es verdad, ¿verdad? O sea, los judíos son pueblo pequeñito y tienen un montón de nobles y, ¿verdad? Son muy destacados en todo. Así que cuando se junten con un judío, ustedes le pueden decir, ¿verdad? No es por su justicia, es por Abraham, el justo. ¿Verdad? Y Abraham fue justo no por la ley, Abraham fue justo por la fe. ¿Ya? Y si Abraham fue justo por la fe, lo que Dios quiere decir es que ese es el verdadero camino para obtener justicia. No el cumplimiento de normas, no el cumplimiento de mandatos, no la, la moralidad propia que nosotros tenemos, sino el creer, sino la fe. La fe está por sobre la conducta. Ya la fe es algo del espíritu, la fe corresponde al espíritu. La fe es espiritual. Y lamentablemente Israel no alcanzó justicia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ya la justicia del Nuevo Testamento. Aquí nos vamos a ir solo a Romanos 3. Y ahí este es un texto que es tan importante entender. Ya Romanos 3, vamos a leer del 20 y nos vamos a pasar hasta el 28. ¿Ya? En esta primera vamos a leer del 20 al 24. Ya lo puse solo estos 4 versos para mirarlos por parte y bien, porque hay mucho aquí que sacar. A ver, Ángelo, si me ayudas con lo que hay ahí en pantalla. 20-24. Ok. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Esto es precioso. Fíjense lo que parte diciendo. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Ya es lo que está diciendo. La ley, fíjense, el Deuteronomio es una contradicción a Deuteronomio. Ya yo quiero que vean lo fuerte que es eso. Es una contradicción a lo que recién leímos en Deuteronomio. ¿Ya qué dice? Tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. Y Pablo está diciendo, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Es decir, no recibirá justicia a nadie por las obras de la ley. ¿Ya? Y esto es lo que tenemos que entender. Pablo
predica un evangelio que se opone al camino de la ley. La ley es obtener la justicia de Dios por medio del cumplimiento de mandamientos. Aquí Pablo está diciendo, eso no se puede lograr. Ya ningún ser humano. ¿Por qué? Porque por medio de la ley conocemos que somos pecadores. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿la ley nos sirve actualmente? Sí, nos sirve. Y nos sirve mucho, pero nos sirve para que entendamos nuestra condición de pecadores. Entendamos que somos delante de Dios indignos de cualquier gracia, de cualquier mérito. Ya no podemos tener un pago de parte de Dios porque la ley nos condena. Y la ley nos condena a todos. Y Jesús en el Sermón del Monte lo que hizo fue afirmar la ley para que en realidad condenara a todos. Porque algunos se pudo engañar y pensó que si no mataba físicamente a alguien, entonces podía estar cumpliendo la ley. Y Jesús le dijo, mira, no es solo con matar, es con enojarte con tu hermano. ¿Ya? Alguno podía pensar que quizás si no se acostaba con otra persona que no fuera su esposa, entonces cumplía la ley. Jesús le dijo, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Es decir, ustedes son más, parafraseando el Sermón del Monte, Jesús les dijo, mira, ustedes son más malos de lo que creen. Ya ante Dios, ya son más perversos de lo que imaginan. Ya, es decir, no pueden, ya por las obras de la ley es imposible, no logran, no llegan, ya y no podemos por naturaleza. Ya otros textos que no tenemos el tiempo de tocar, dice, porque la carne no puede cumplir la ley de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ya, es decir, nosotros como raza humana caída, no podemos cumplir el estándar de justicia de Dios. Ya, eso es lo que nos está diciendo el Nuevo Testamento. Nos desanima para recibir justicia por medio de las obras de la ley. Y hasta ahí estaríamos muertos, pero este pero es precioso. Ya dice, pero ahora, aparte de la ley. Ya, esto es muy importante. Pero ahora, aparte de la ley, es decir, no es una continuidad. Ya algunos quieren hacer que el evangelio sea una continuidad de la ley. Es decir, dicen, no, el evangelio es lo mismo que la ley. Es como que se traspasa la ley y ahora es el evangelio. Pero no, dice ahora aparte de la ley. Esto es totalmente distinto, esto es diferente. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, se ha mostrado. Y esta justicia de Dios está hablando de Cristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, es otro camino para recibir justicia. Es un camino que ya no es por esfuerzo propio, sino que es por creer algo que otro hizo. Y por eso, ahí, cuando entendemos esto, empezamos a entender lo que Jesús dijo. Deja, porque es necesario que cumplamos toda justicia, le dice a Juan el Bautista. Juan el Bautista representa la ley, Jesús representa el Evangelio. Y lo que le está diciendo Jesús a Juan el Bautista es, cumplamos toda justicia entre ambos. Ya no es Jesús apoyado por la ley, ¿verdad? Porque la ley necesita condenar para que el Evangelio pueda restaurar y pueda rescatar. Por eso le dice, cumplamos toda justicia. Y, y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y aquí dice, porque no hay diferencia. Es decir, no hay diferencia entre judío, gentil, no hay diferencia étnica ni de nada. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, un camino válido, el otro camino lo desechamos completamente, ¿verdad? Y nos vamos 100% al camino del Evangelio. El problema de nosotros los creyentes es que al no entender bien este camino de la gracia, tratamos de combinarlo. Y decimos, bien, yo obtengo la justicia por la gracia de Dios, pero igual voy a cumplir la ley por si acaso. ¿Ya? Y eso arruina todo. ¿Ya? Eso podría parecer mejor. Alguno dice, ah, no, pues lo está haciendo mejor porque como que se está asegurando. ¿Ya? Como que quiere agarrar de los dos lados. Y no, la Biblia dice, no puedes agarrar de los dos lados. No puedes estar aquí, no puedes estar allá. A eso se refiere Apocalipsis, con ser frío o caliente. Estoy dentro de Cristo y a la vez fuera. Quiero tomar por los méritos de Cristo, pero también por los míos.
Ya no entro definitivamente en Jesús ni tampoco salgo. Estoy aquí en su garganta. Te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Ya, o eres frío o eres caliente. O estás en la ley o estás en la gracia. Pero no hay punto intermedio. Ya Pablo está dándonos a elegir un camino radical. Es decir, entiende que por la ley no puedes. Entiende que tienes que confesarte pecador absolutamente delante de Dios y tomar 100% el camino de la gracia de la redención en Cristo Jesús, donde tú ya no tienes ningún mérito. Sigamos leyendo, del 25 al 28. ¿Ya? Es la continuación de lo que leímos recién. A ver, Ángelo, termina ahí hasta el 28, por favor. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ya fíjense, esto es precioso. Aquí en Dios, está hablando de Jesús, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Ya? La fe en su sangre. Es la fe en que esa sangre es mi justicia. Ahora mi justicia no son mis méritos, sino la sangre de Jesús. ¿Ya? Y eso me da una humildad tremenda. ¿Ya? Eso nos hace caer de rodillas ante Jesús. ¿Ya? Nos hace vaciarnos a nosotros mismos. No hay ningún mérito. Todo lo hizo Él, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, ¿verdad? A fin de que Él sea el justo. O sea, reconocemos que entre nosotros no hay justo, solo Cristo. ¿Ya? Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Yo no voy a ser justo jamás, soy justificado. ¿Ya? Y entre ser justo y ser justificado hay una gran brecha. Es como la diferencia entre el que rescata y el rescatado. Nosotros somos rescatados, somos justificados, ¿ya? Y por eso Pablo inmediatamente dice, ¿dónde pues está la jactancia? Si ustedes toman el camino de la fe en Jesús y deciden nunca más justificarse por sus obras, la jactancia se va a desvanecer. No puede haber jactancia, ¿ya? Es imposible que yo me vanagloríe de algo, ¿verdad? Cuando todo el mérito es de Cristo, cuando Él hizo todo por salvarme, ¿ya? Si no fuera por Él, yo estaría en el infierno, yo estaría muerto, y estaría muerto en delito y pecado, dice Pablo. Entonces, no hay jactancia en el camino de la fe. Y por eso es muy loco que nosotros veamos a cristianos jactándose, ¿ya? Es decir, cristiano jactancioso es una, digamos, es una contradicción de términos. Decir que un cristiano se jacta, ya es una contradicción, no debería ser posible, ya porque el cristiano es el que cogió el camino de la fe en Jesús, el que abandonó el camino de la justicia por obras, el que admite que en él, en su carne, no hay nada bueno. Entonces, no puede haber cristiano jactancioso, ya líbrense de la jactancia es un muy mal indicador, ya porque indica que estoy escogiendo el camino de la ley de nuevo. Es decir, que todavía pienso que tengo elementos que me destacan ante Dios, ¿ya? Y esos elementos obviamente los quiero potenciar, ¿verdad? Quiero mostrarle a los demás, ¿verdad? Esos elementos que, según yo, me acercan más a Dios que otros. Soy mejor para leer la Biblia, soy mejor para orar, me congrego más que este otro, ¿verdad? Hago más tal y cual cosa, soy más generoso, entrego más esto, ¿verdad? Queremos ver nuestros puntos. Cuando nosotros estamos pendientes de buscar nuestros puntos fuertes, es un mal indicador. Ya no deberíamos estar afanados en buscar lo bueno que somos. Al contrario, no debería siquiera eso quitarnos energía, ya, porque no somos buenos, no somos buenos. Él es el bueno, Él es el justo, Él es quien destaca. Entonces, la vida de fe es una vida libre de jactancia y por tanto una vida muy liviana de vivir. Ya eso nos libera un gran peso, porque no tenemos que demostrarle nada a nadie.
Ya no tenemos que aparentar delante de nadie ninguna cosa. No tengo que aparentar cierta justicia o espiritualidad. Soy lo que soy. Ya por la gracia de Dios soy lo que soy. Con mis defectos, con mis virtudes, ¿verdad? Soy lo que soy. Eso es lo que hay, dicen algunos, ¿verdad? Es lo que hay, ¿verdad? Y no me esfuerzo por intentar lograr aparentar algo más. No hay jactancia, ya no hay apariencia. ¿Ya? Esa es la vida del Evangelio. Ya es la vida que Él nos quiere dar. Ya es la vida que Jesús llevó. Ya es la fe de Jesús. ¿Dónde puede estar la jactancia? Queda excluida. No por la ley de las obras, sino por la ley de la fe. Y aquí hace la conclusión. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, aparte, sin las obras de la ley. Ya, esa es nuestra conclusión. Concluimos que somos justificados por la fe. ¿Y de qué nos sirve eso? ¿De qué nos sirve haber sido justificados por la fe? En primer lugar, apliquémoslos al texto que estamos viendo, ya al bautismo de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que bautizarse para cumplir la justicia en nosotros? Precisamente por eso, porque para que nosotros fuéramos justificados, Cristo tuvo que ser contado entre los pecadores. A Juan el Bautista se le hacía contradictorio bautizar a Jesús porque Jesús era justo y él estaba bautizando pecadores. El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento para aquellos que se consideraban pecadores y por eso Juan el Bautista vino a preparar el camino al Mesías. Pero cuando está Jesús al frente de él, obviamente Juan el Bautista dice, no, tú no tienes que bautizarte, yo tengo que ser bautizado por ti. Porque obviamente, si nos comparamos, yo soy el pecador. Pero es ahí donde Jesús dice, para cumplir la justicia en los pecadores. Eso es a eso se refiere cumplamos toda justicia. Es cumplir la justicia que la ley no pudo cumplir en los pecadores. La ley buscó justificar al hombre, pero no pudo. ¿Ya? La ley fue dada para justificar a los pecadores, pero no lo logró. Fue débil por la carne. Ningún hombre fue digno. Lo que hace la ley es mostrarnos el pecado, darnos testimonio del pecado. Pero ahora Jesús le dice, voy a ponerme en el lugar del pecador para cumplir la justicia en ellos. Es decir, yo no les puedo dar mi justicia si no me pongo en el lugar de ellos en primer lugar. Es decir, en el bautismo Jesús está cargando ya el peso de nuestro pecado. Jesús está tomando el pecado de la humanidad y presentándose ante Juan para ser bautizado. Es como que Jesús nos representa delante de Juan el Bautista para ser bautizado por él en el Jordán. Jesús carga nuestros pecados y se constituye pecador y se confiesa pecador delante de Juan para que Juan lo bautice. Y cuando ocurre eso, entonces el cielo se abre. ¿Verdad? Ahí el cielo se abre porque otro tomó el pecado del ser humano. Se ha cumplido la voluntad de Dios. Eso quería Dios. Quería cargar el pecado del hombre en su propio Hijo. Y aquí Jesús, al iniciar su ministerio, lo está haciendo. ¿Verdad? Carga, toma nuestro pecado y se presenta ante Juan como un pecador. Cuando Juan lo bautiza, entra al agua y se levanta y sale del agua, es una señal de redención. Ya está adelantándose a la resurrección. Cuando Jesús sale del agua, ¿verdad? Es la muestra de la resurrección. Es como que ya estuviera ocurriendo la resurrección y el cielo se abre y desciende el Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una figura preciosa de la redención que tenemos en Cristo Jesús. ¿Verdad? No hicimos nada nosotros. Él lo hizo por nosotros. Él fue delante de Juan y se bautizó. Él se presentó como pecador llevando el pecado mío, llevando mi ofensa, llevándola sobre él y representándome ante Juan para redimirme. Luego él muere por mí, ofrece el sacrificio y me justifica. Es decir, la justicia de Cristo se me traspasa. Entonces, ustedes deberían ahora entender que son justos por la fe en Jesucristo. ¿Ya? Es decir, cuando creí, obtuve algo más grande de lo que pude haber imaginado, que es la justicia de Cristo. ¿Ya? Quizá ustedes hasta ahora han dicho, oh, buena cuando me convertí porque a lo mejor me alejé de una mala vida. ¿Ya? Algunos dicen,
fue bueno haberme convertido porque dejé el cigarro, ¿ya? O dejé el alcohol, o dejé las drogas, ¿verdad? Y ahora mi vida es mejor porque me convertí, ¿ya? Pero no alcanzan a captar qué recibieron en la conversión. Cuando pusieron su fe en Cristo, recibieron algo mucho más grande que una mejor vida, ¿ya? Está bien, para la mayoría de nosotros nuestra vida fue mejor, ¿ya? Para los apóstoles no fue tan así, ¿ya? Haber recibido a Cristo significa haber muerto joven, haber sido perseguido, ¿ya? Y muchas otras cosas que en este mundo fueron para peor. Sin embargo, cuando nos convertimos, recibimos algo más grande de lo que jamás vamos a poder dimensionar. Recibimos la justicia de Cristo. Es decir, Dios nos mira justos como Jesús. ¿Ya? No justos parecidos a Jesús, sino justos como su Hijo, con la justicia de su Hijo, con la santidad de su Hijo. Eso significa pase directo al cielo. Estoy ya en el cielo. Y es tan así que Pablo ya nos ve en el cielo. Y dice, ustedes están sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Es decir, tenemos que tener tanta confianza en esa justicia que ya nos entendemos resucitados con Dios. Ya estamos con Él. Ya olemos la nueva Jerusalén. Ya la disfrutamos desde antes. Porque es seguro que estamos ahí. ¿Verdad? Es tan firme, ya tan glorioso lo que recibimos al convertirnos. Entonces, mis amados, tengamos presente la justicia de Dios. Es el mayor regalo que hemos recibido, es lo mejor que hemos obtenido. Ya todo lo demás puede ser bueno, pero comparado con eso, no hay nada. Eso es la base de todo. Recibimos la justicia de Dios por la fe y recibimos la justicia de Cristo. Y por eso somos bendecidos. Ya somos bendecidos, así como se acuerdan que Israel fue bendecido por la justicia de Abraham, así nosotros somos recibidos somos bendecidos por la justicia de Cristo. ¿Ya? Él fue justo, él fue obediente, él lo hizo todo bien, ¿ya? Y esa virtud se nos transmite. Ya estamos en Cristo y toda bendición es por causa de él, ¿ya? Y eso nos hace vivir de otra manera. Consecuencias de su justicia. En primer lugar, paz. Ya un poquito más adelante en el libro de Romanos, justificados pues por la fe, es decir, habiendo recibido su justicia, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese la palabra tenemos, de nuevo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es decir, nos da una vida nueva, con una nueva visión, donde ahora podemos disfrutar de paz. Si nos sabemos justos por la fe y no por las obras, entonces tenemos paz y es tiempo presente. Ya no dice tendremos paz, dice tenemos. Así que ustedes aduéñense de esa paz. Ya resístanse a vivir sin esa paz, porque es lo que les corresponde. El propio Jesús dijo, mi paz les dejo, mi paz os doy. Y Él la dio cuando nos dio su justicia. Justificados pues por la fe, es decir, justificados por este nuevo camino, tenemos paz para con Dios. Eso significa que lo contrario también es cierto. Los que se intentan justificar por las obras de la ley no viven la paz, no pueden estar en paz. Tienen que siempre estar defendiéndose, tienen que estar siempre poniendo énfasis en sus virtudes, tapando sus defectos, ¿verdad? Tienen que estar viviendo una lucha constante. No viven la paz. ¿Ya? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos firmes en esa paz y nos gloriamos aún en las tribulaciones. Es decir, cuando las cosas van mal, cuando salen como no esperamos, cuando vienen cosas, dificultades en la vida, el que entendió que recibió la justicia de Dios, entonces puede incluso gozarse en medio de las tribulaciones, puede estar alegre en medio de las tribulaciones. ¿Ya? Eso es una vida totalmente fuera de lo normal. ¿Ya? Es una vida radicalmente distinta a la vida del mundo. Y eso significa vivir no como el mundo. ¿Ya? Algunos dicen no hay que vivir por el mundo, así que no hay que vestirse de tal manera o no hay que hablar de... No se trata de cosas culturales, ya no se trata de asuntos externos, ya aunque muchas veces lo externo, ¿verdad?, refleja lo interno, pero no se trata primariamente de eso.
Una vida radicalmente distinta significa eso, que te puedes alegrar en medio de la tribulación. ¿Por qué? Porque las cosas que te van mal son temporales, ¿ya? Y la justicia que recibiste es para siempre. Esa justicia no se te va a quitar, ¿ya? Esa justicia nadie te la puede arrebatar, porque no depende de ti, ¿ya? No puedes ser tan torpe como para perderla. Lo único que puedes hacer, y la advertencia de la Escritura es esta, es no ponerle atención, no valorarla lo suficiente, ¿ya? Desviarte en el sentido de poner atención a otras cosas, ya menospreciar esa justicia que has recibido. Eso no lo hagamos. Ya mantengámonos firmes sabiendo que somos justificados por la fe. ¿Ya? Y eso, mis amados, va a llenar nuestros pensamientos. ¿Ya? Y cuando eso llena nuestros pensamientos, entonces vivimos una vida distinta. ¿Ya? Y la verdad es que no hay lugar para el pecado en el corazón, para los malos pensamientos en la mente, porque todo se nos vuelca a Cristo, ya todo se nos hace referencia a Cristo, y Él se vuelve nuestro deleite, y Él se vuelve nuestra, digamos, nuestro gozo supremo, nuestro gozo máximo. Ya tenemos victoria, ya este es el último verso. Pues si por la transgresión de uno solo vino la muerte, reinó la muerte, ¿verdad? Y ahí está comparando a Adán con Jesús. Ya, si por uno solo, por Adán reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Aquí está diciendo, es un regalo, ¿verdad? Es el don de la justicia, la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Ya lo recibimos por medio de Jesucristo y esto nos hace reinar en vida. ¿Ya? Este texto lo podemos poner en paralelo con otro que Pablo dice, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Es decir, el pecado es visto como un extraño, el pecado es visto como algo perteneciente a una antigua naturaleza. Y Pablo dice, no permitan que reine. Y no va a reinar porque no están bajo la ley, sino bajo la gracia. El pecado no se enseñoreará de ustedes, precisamente porque no están bajo la ley, sino que están bajo la gracia, han sido liberados por la gracia de Dios en Cristo. Ya, mis amados, disfrutemos este nuevo camino, amemos este nuevo camino de la gracia y de la justicia de Dios en Cristo. Ya sepamos que es un camino distinto, un camino diferente, para que no intentemos mezclarlo con el camino de la ley, ya, y nos vamos 100% por acá. Ya apostamos todas las fichas a la fe en Jesucristo. Ya apostamos todas las fichas ahí. Y los Gálatas no querían hacer eso. Querían poner fichas aquí, pero también fichas aquí. ¿Verdad? Decían, ya creamos en Jesús, pero cumplamos las fiestas también. Ya creamos en Jesús, pero igual nos circuncidamos por si acaso. Ponían ciertas fichas en el camino antiguo. Y Pablo les dice, Gálatas insensatos. ¿Ya? Si se quieren justificar por la ley, por demás vino Cristo, han caído de la gracia. Y lamentablemente hay muchos creyentes intentando vivir los dos caminos al mismo tiempo. Ya la mezcla de la ley con el evangelio produce un tercer producto, una mezcla tóxica, ya que es religión. Produce una vida religiosa, una vida pesada, una vida cargada, una vida de frustración y una vida que lamentablemente muchos de nuestros hermanos están viviendo ahora mismo y que por ese tipo de vida digamos, salen de los caminos de Cristo, dejan de servir al Señor, se desaniman en la vida de fe. Mis amados, que jamás les ocurra eso, ya, porque ustedes no caminan por ambos caminos a la vez, sino que han decidido tomar, ya, entregarse a esa vida que es la justicia de Dios en Cristo. Un regalo inmerecido, un regalo de gracia, abundante gracia para un abundante pecador. ¿Ya? Así que mis amados, pecadores redimidos por la gracia de Cristo, sean felices en Jesús, vivan el Evangelio con libertad, ya estén firmes en ese Evangelio, porque no fue por ustedes, ni por virtud alguna, sino porque Él tomó nuestro pecado y lo cargó en su cuerpo sobre el madero. Bendecidos, amados, ya esto quería reflexionar estos puntos, que aunque ya yo sé que lo he dicho antes, pero voy a seguir insistiendo en eso porque es algo que es fundamental, y algo que no, necesitamos recordar una y otra
ves. Ya mis amados, el Señor les guarde, el Señor les bendiga, hermano Mauri, gusto de verlo, bendiciones, saludos a la familia, y nos estamos viendo entonces prontamente. Bendiciones a todos, Katy. Chao, Bendiciones, bendiciones. Katy. Bendiciones, pastor. Bendiciones, hermanos, hermanas. Saludos a todos, un abrazo grande. Dios les bendiga. Chao, gracias. Buenas noches. Chao, bendiciones. Saludos a todos, bendecidos. Roberto, Chao, Dios te chao. bendiga. Nos vemos. Chao, Felipe, chao. Luisa, bendiciones.